mundo del fitness en tu radio y seguimos contigo en esta consulta que está buenísima. Estamos aprendiendo muchísimo con nuestra experta, Lucy Coach, que hoy nos acompaña. Y aquí dicen la gente, interesantísimo el tema. Dice, en resumidas cuentas, aguante su dolor. Claro, ese dolor es rico. Que está aquí. Lucy, tenemos la pregunta de Julie, de lo que es y de Rey, comida pre-workout. Y también una, bueno, que yo creo que es muy básica y mucha gente nos promete tanto con relación a eso. Cuando estamos haciendo dieta o déficit calórico para perder grasa, libras, whatever, medidas. ¿Cómo se comporta la masa muscular ahí? Casi siempre vamos a perder masa muscular o podemos a la par perder grasa y subir músculo o mantenerlo. Entonces vámonos con esas dos y recordando que estamos aquí con Lucy. Este programa completito lo pueden disfrutar de inmediato en el canal de YouTube de Sol y también en varios clips que vamos a ir publicando en las redes sociales para que puedan consumir este contenido tan interesante con nuestra coach. Lucy, no Adelante. solamente es el desayuno que me interesa saber, sino también la cena, la noche. ¿A ti te gustan los jugos antes. verdes, verdad? Bueno, sí, a veces me gustan, pero... Pero de la cena, ¿qué quieres saber? Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso... Cena post-workout. Cena, no, sería pre-workout. Es Cena decir, pre-workout. esa noche, para los que entrenan Para que tempranito, que entrenen, hay mucha gente que entrena muy temprano en la mañana, entonces hay una tendencia de hacer una comida bien pesada el día antes, por ejemplo, con carbohidratos tan pesados como el arroz. Es una excusa para jactarse. Exactamente. No, mentira. Excúsenme, Es pero una sí. tendencia, realmente hay gente que prefiere hacerlo porque dice que se levanta con mucha energía y que comer previo a ese entrenamiento temprano en la mañana. Yo creo que se aplica para maratón, pero ya Lucy nos dirá. Entonces tenemos esa comida Cuente, a ver. antes del entrenamiento temprano en la mañana, o lo que es la cena, y la comida pre-workout ideal, si estamos entrenando a primera hora en la mañana. Mira, sobre la primera pregunta de si puedes perder grasa y aumentar músculo al mismo tiempo, yo creo que esa es una de las preguntas que Es más me imposible hacen. esa vaina. Es imposible. Sí lo puedes hacer. ¿Aumentarla o conservar la masa muscular? Puedes perder grasa y aumentar masa muscular Ay, por favor, al mismo tiempo. Lucy Coach, Pero ¿y es cómo? difícil. Ahora, Lucy. eso no significa que no se esté aplicando un déficit calórico. Es Y ahí casi vienen las imposible. matemáticas. Viene. Que no me voy a ir muy profundo a los números, pero cada libra de masa muscular tiene un aporte energético específico. O sea, tiene un aporte de calorías. Una demanda. No. Un aporte. Tiene una cantidad de calorías. Porque al final, ¿qué es la masa muscular? Primero, agua en mayor proporción, proteínas, que se llaman proteínas intramusculares o aminoácidos intramusculares, y ácidos grasos. Ese es el músculo. En De eso está resumidas compuesto. cuentas, en mayor proporción, esos tres componentes son los que a nivel biológico componen la masa muscular. Muy Las bien. proteínas aportan energía. Ujú. Tienen un aporte energético de 4 kilocalorías por gramo. Las ingeridas, ok. Y no es algo tangible, las calorías no son algo tangible, no es que tú las sacas de ahí, no. No es algo como que tú, esta es una proteína, bueno, mírala y la caloría. No es algo que tú ves y percibes. Sí. Es básicamente su potencial termodinámico, o sea, a nivel energético en el cuerpo. Lo que me va a Es dar. decir, un gramo de proteína puede producirme la cantidad de energía que para mantener algunos procesos biológicos, de la cual se mide como 4 kilocalorías por gramo. Aproximado. Kilocalorías es el término realmente técnico, aunque lo abreviamos a caloría, ¿verdad? A nivel de nombre, de la calle, vamos a decirlo así. Eso. Entonces, igual la masa grasa tiene una cantidad de kilocalorías por libra. Son más. Exactamente, es más denso porque cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías. Una libra de grasa aporta aproximadamente unas 3.700 calorías. Y en el músculo son cerca de 700 kilocalorías. Entonces, si tú pierdes 2 libras de grasa y ganas 2 libras de músculo, vamos a decir que ganaste 3 libras de músculo. Al final hay un déficit cuando tú sumas y restas. Porque multiplicas 3.700 kilocalorías por el aporte de las 3 libras de grasa, lo multiplicas por 3, eso te va a dar más de unos 12.000 más o menos, 10.000 y piquito de kilocalorías, más lo que ganaste de masa muscular, que si son 3 libras, igual, bueno, vamos a decir que fueron 2 libras de grasa para que se vea el tema de que hubo un aumento de 1 libra de peso, pero al final tienes menos energía en tu cuerpo, hubo un déficit calórico. Sí. Entonces, de ahí lo explico, porque hay personas que dicen, no, porque es imposible, porque estás en un déficit calórico. Pero al final, si pierdes 2 libras de grasa y ganas 3 de músculo, tienes 1 libra más de peso. Eso suponiendo que no hay cambio en la composición de agua corporal, ¿verdad? Claro. Porque eso puede influir en el peso también, ¿verdad? Pero al final, aunque pesas 1 libra más, tienes menos energía en tu cuerpo, porque Exacto. la grasa es más densa a nivel energético, de aporte calórico, que la grasa.
Okay. Que el músculo, perdón. Entonces, 1 libra de peso magro, pues así ganamos. Exactamente. O sea, ganaste 1 libra de peso y puede parecer, entonces, no hubo un déficit calórico porque pesa 1 libra más, pero el contenido energético de tu cuerpo es menor. Varió. O sea, el peso no es el único factor que nos ayuda a ver de que realmente hay un déficit energético o no en nuestro metabolismo. Entonces puedes perder grasa y ganar músculo. Lo que hay que ver ciertas condiciones, porque hay casos en donde eso se complica un poco más y hay que segmentar los procesos. Cuando eres una persona, por ejemplo, novata, es decir, que nunca ha ido al gimnasio, empieza a entrenar, te sometes a un plan de déficit calórico por la vía que sea, decides hacer cualquier dieta que te genera un déficit calórico, puedes perder grasa y ganar músculo, inclusive a un nivel intermedio de entrenamiento. Pero ya cuando hablamos de atletas avanzados, por ejemplo, en físico-culturismo, es muy difícil perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo. ¿Por qué? Y en caso de que pase, ocurre en muy poca proporción. Es decir, puedes perder grasa, pero ganando muy poquito músculo, si acaso. Es decir, que no puedes lograr una ganancia máxima de masa muscular mientras pierdes grasa. Eso sí no pasa. ¿Y eso por qué? Porque hay una adaptación ya. Porque para ganar músculo necesitas sustentar un superávit energético o calórico. Y para perder grasa necesitas sustentar en el tiempo un déficit calórico. Los procesos opuestos. Exactamente. Totalmente. Entonces puede pasar, bueno, que vamos a decir, hubo un día que yo entrené piernas en el gimnasio, me moví muchísimo, caminé muchísimos kilómetros. Entonces estoy llevando una dieta, vamos a decir, de 2.000 calorías. Mi demanda energética diaria, promedio, son 3.000 calorías. Entonces tienes un déficit de 1.000. Vamos a ponerlo, ¿verdad? En contexto, de esa manera. El cuerpo puede adaptarse y hacer que el gasto se reduzca, pero vamos a decir que sí, tienes 1.000 calorías de déficit ese día. Los cálculos de calorías se basan en promedios, pero todos los días no tenemos el mismo gasto de calorías. Ese día tuviste un gasto, quizás si tu promedio es 3.000, ese día que entrenaste pierna, caminaste muchísimo, quizás gastaste 3.500. Entonces ese día hubo un déficit mayor, pero quizás hay otro día que no diste un golpe ni de karate, te quedaste sentado en una silla todo el día, en la computadora. Chillax. Vamos a decir que comiste... Ese día comiste un poquito de más, ¿verdad? Porque te quedaste en la casa, que el ocio me dio más apetito, etcétera. Entonces comiste un poquito de más, ese día te pasaste de calorías. O sea, tuviste un gasto bajo ese día, pero tuviste un consumo un poquito mayor que el resto de los días. Entonces hubo un leve superávit calórico y cuando tú sumas y restas hay un déficit neto. Los 2 días. Es decir, exactamente, hubo un día de tanto déficit versus un día que te pasaste un poquito, cuando tú sumas y restas, entre los 2 días, el total, en el neto, hay un déficit calórico. Al final sigues en números rojos, por así decirlo. Exactamente, sigues en números rojos y por eso sigues perdiendo grasa. Pero quizás ese día que te pasaste un poquito de calorías, ese extra de energía que consumiste fue a la masa muscular, eso favoreció el crecimiento muscular de manera transitoria y temporal en el corto plazo. Y cuando vemos el contexto total de la alimentación y ese proceso se repite de manera constante, terminas ganando músculo mientras pierdes grasa. En el caso de los avanzados. Entonces, un cuerpo en novato... cualquier persona. Eso aplica a cualquier persona. Pero tú dices que una persona novata más rápidamente logra de manera más rápida. Inclusive... Porque el músculo está, vamos a decir, virgen, por así decirlo. Porque ese reparticionamiento de energía, es decir, hacia dónde se va lo que comes, si hacia la grasa o el músculo, ¿verdad? Eso de manera platanada, eso es el reparticionamiento de energía. Ocurre de manera más productiva hacia lo que quieres, que es perder grasa y ganar músculo. Pero a medida que eres más avanzado, ese reparticionamiento de energía ocurre de manera más eficiente. El hecho de que ocurra eficiencia en el metabolismo no es lo mismo que significa en la vida diaria. Eficiencia en el uso de energía es básicamente que haces más con menos energía. Exactamente. Cosa que tú no quieres para perder grasa. Tú quieres que tu cuerpo sea una máquina de oxidar grasa, aunque yo esté sentado haciendo nada. Para poder hartarme. Exactamente. En ese caso, Lucy, es el objetivo de la vida. Exacto. ¿Cómo tú entiendes que nosotros debemos evaluar, por así decirlo, ese déficit que llevamos? Es decir, ¿cómo calculo yo? Es decir, bueno, diario evalúo cómo estuvo mi déficit y puedo saber cuánto quizá estoy perdiendo, o tú prefieres hacerlo de una manera semanal, porque muchas veces, como tú dices, comemos hoy un poquito de más, mañana gastamos más ahora, o gastamos menos. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Mencionas eso. Recuerdo en mi coaching con Lucy que ella me decía, no te peses diario, pésate distintos días a la semana, 3 veces a la semana. Claro, ¿cómo evaluamos? Por ahí va la cosa, exacto, ¿verdad? ¿cómo evaluamos lo que estamos haciendo? Vamos a ver. Y la gente como yo que no se pesa más. Exacto, el efecto de lo que estamos haciendo, porque a veces todos los días queremos decir, bueno, pues así yo es. hoy quemé tanto, entonces llevamos ese afán de ese cálculo, de ese conteo. ¿Qué opinas, Lucy? Si te refieres a evaluar, porque yo veo evaluación como ya básicamente ver el efecto de lo que haces. Para poder ver el efecto de lo que haces y que sea de manera objetiva, tienes que acumular un par de semanas de experimentación, o sea, de aplicación del plan que estés ejecutando. Para ver si
para evitar una valoración que sea subjetiva, simplemente fluctuaciones que ocurran entre días. Es decir, por ejemplo, si vamos a decir que monitoreas tu peso hoy y te vuelves a pesar 2 días luego y 2 días luego, o sea, interdiario, por decirlo así. Si te enfocas en el número que ves en ese día, entonces vas a parar el loco, porque el peso fluctúa de 1 a 2% de un día a otro y no necesariamente determina que estés ganando o perdiendo peso. Entonces no ves necesariamente que haya subido de un día a otro, sino que ves los promedios semanales de peso. Entonces, exactamente. Entonces, si estás haciendo algo que no implica un efecto muy rápido, un resultado muy rápido, entonces el monitoreo se puede extender más lejos en el tiempo. Okay. Es decir, no semanal, quizás hacerte una medición de composición corporal, de grasa corporal mensual, o cada 5 semanas, cada 3 semanas como poco, pero si es el caso de que estás haciendo algo que amerita un cambio extremo, como pasa, por ejemplo, en preparación de fisicoculturismo, pudieras evaluar hasta semanal y cada 2 semanas. Sí, o cuando te estás preparando para un evento, como muchas chicas que, por ejemplo, se preparan para un evento, una boda o algo así. Aunque eso puede variar un poquito de género a género. En las mujeres es mejor esperar un poquito más de tiempo, porque primero tenemos un nivel de respuesta más lento en cuanto a la pérdida de grasa. Como siempre. Y aumento de masa muscular. Y también por el ciclo menstrual, el ciclo hormonal, puede haber fluctuaciones. Y para minimizar esa valoración que puede estar, la valoración del resultado que puede estar basada solamente en una fluctuación y no me doy cuenta, pues entonces es mejor, por lo menos hasta en el fisicoculturismo, que haya 2 semanas de diferencia entre evaluación o medición, vamos a decirlo. En pocas palabras, si estamos hablando de promedio, significa que un día va a ser un valor, otro día será otro, pero en una semana tú ves cuál es el valor constante promedio. Y la siguiente semana, si ese valor constante promedio sigue igual, significa que ese es tu peso. Eso es en cuanto al peso. El peso es algo que podemos monitorear todos. De hecho, hay estudios científicos que han mostrado que las personas que monitorean su peso de manera continua, no necesariamente diario, no he dicho eso, ni siquiera semanal, sino por lo menos cada una vez al mes o cada 15 días. Tienen más éxito en el control de peso. ¿Por qué? Porque si tú nunca te pesas, entonces también viene el tema que en el fitness se sataniza el peso. El peso es una variable que te puede dar información. Claro. Si tú lo utilizas para que te diga todo lo que hay, obviamente vas a tener valoraciones erróneas, porque el peso por sí solo no te dice todo. Pero es algo que tú puedes llevar fácil algo en la te dice, casa. pero hay que saberlo usar. Y también yo entiendo muchos coaches que quizás dicen, no te lleves del peso, porque las personas no tienen una valoración objetiva del peso. Pero ¿qué hacen las mujeres cuando ven que subieron 1 libra de un día a otro? A pasar hambre, se están volviendo. Entonces, no es una valoración objetiva, pero si se sabe utilizar, realmente es una herramienta. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso del peso corporal, ¿por qué los estudios muestran estos resultados? Quienes se pesan de manera más o menos frecuente tienden a mantener su peso más tiempo. O sea, evitar fluctuaciones extremas. Porque quizás tú estás comiendo de más, no te estás dando cuenta, estás picando por aquí, por allí. Eso está influyendo en que aumentes tu consumo de calorías de manera consistente. Ningún cambio en eso. Entonces... Exactamente. Entonces viene, de repente está subiendo de peso, pero todavía quizás 3 libras, 5 libras no se notan visualmente. Y eso también depende de la contextura física de cada individuo, pero quizás 5 libras no se nota, quizás 8 libras no se nota en una persona muy alta, de una contextura muy grande. Claro. Pero entonces vienes y te pesas 3 meses después y te das cuenta que tienes 12 libras más. Pero si tú hubieses pesado en ese tiempo, ves la fluctuación que está subiendo. Que va ascendente. Y eran entonces tomas medidas. Y controlas, antes de llegar a las 12 libras. Quizás a las 5 libras extra tú dices, pero espérate, yo estoy subiendo, algo está pasando. Entonces, si hay una fluctuación de más de 2% de peso corporal por encima o por debajo, de manera continua en el tiempo, eso te dice que tu composición corporal posiblemente está cambiando. Claro. Estás ganando grasa, perdiendo músculo, ganando músculo, lo que sea, pero algo tienes que, obviamente, observar. Algo está pasando que debes prestar atención y tomar medidas en cuanto a tus hábitos alimentarios. Pero no evaluarte diariamente. Buenísimo. Exactamente. Nos queda una última pausa. Al regreso, pues seguimos aclarando todas las dudas que tenemos con Lucy y vamos a abrir las líneas para que ustedes hagan sus preguntas también. Esta consulta no es solo de nosotros. Y por supuesto, al regreso ya Lucy nos aclara el satanizado jugo versus la fruta. Ya venimos.